Buenas noches. Voy a contar algo que le pasó a mi primo Miguel hace unos 2 años. Hasta hoy nadie sabe lo que pasó con él. Desapareció. Así, de la nada. Y yo sé exactamente por qué. Yo estaba allí. Vi algunas cosas. Y las otras... Bueno, él me las contó. Me enviaba mensajes, audios. Llamaba en medio de la madrugada asustado. Después de que desapareció, logré tener acceso a las grabaciones que hizo. Y hablé con las personas del edificio. Junté todo. Y ahora voy a contarles. Miguel era electricista. Trabajaba por cuenta propia. Hacía servicios en casas, edificios, comercios. Era bueno en lo que hacía, ¿sabes? Siempre tenía trabajo garantizado. Vivía solo en un apartamento pequeño, pero pasaba el día en la calle, de un lado a otro, resolviendo problemas eléctricos de todos. Fue en septiembre cuando recibió la llamada. Era del síndico de un edificio antiguo, de esos de 6 pisos, sin ascensor, con esa fachada algo desgastada por el tiempo. El síndico, un señor llamado Don Arturo, dijo que estaban teniendo unos problemas extraños en el edificio. Ruidos en las paredes. Muchas quejas de los vecinos. Miguel me contó eso el mismo día, por mensaje. Lo encontró normal. Dijo que probablemente era problema de cañerías, cableado viejo, golpeando dentro de los conductos, esas cosas. Don Arturo había insistido que no, que ya habían llamado al fontanero y nada. Los ruidos continuaban. Y no eran ruidos normales. Son como golpes suaves. El síndico había dicho por teléfono, con esa voz cansada de quien no estaba durmiendo bien. Rasguños. Y a veces parece que hay alguien susurrando. Miguel casi se rió cuando me lo contó. Pensó que el viejo se estaba volviendo paranoico, pero el pago era bueno, así que aceptó el trabajo. Acordaron que iría al día siguiente, por la tarde. Yo me ofrecí para ir con él, no por miedo ni nada, sino porque estaba de descanso y a Miguel siempre le gustaba tener compañía en los trabajos más aburridos. Él aceptó. Cuando llegamos al edificio, la primera impresión fue extraña. El lugar era demasiado silencioso para un edificio lleno de gente. Las paredes exteriores tenían ese tono marrón grisáceo, con manchas de humedad. La puerta de entrada rechinaba. Subimos hasta el 3er piso, donde don Arturo esperaba en el pasillo. El síndico era un hombre de unos 60 y pocos años, con ojeras profundas y las manos temblando levemente. Apretó la mano de Miguel y me saludó con un gesto. Nos llevó hasta el final del pasillo, cerca de una pared que separaba 2 apartamentos. Fue aquí donde los vecinos más se quejaron, dijo don Arturo, golpeando suavemente la pared. Por la noche, dicen que escuchan cosas, golpes, rasguños, como si hubiera algo moviéndose ahí dentro. Miguel apoyó el oído en la pared. Silencio total. Golpeó con los nudillos. El sonido era hueco, normal. Le explicó al síndico que necesitaría abrir la pared para ver el cableado, los conductos, si había algún animal muerto causando olor o algo así. Don Arturo estuvo de acuerdo, algo dudoso. Miguel bajó a buscar las herramientas en el coche. Yo me quedé allí con el síndico y él empezó a contarme más cosas. Mire, no llamé a su primo por gusto, dijo don Arturo con voz baja. Hay gente aquí que está pensando en irse del edificio. Los niños no quieren dormir solos. La mujer del 502 juró que vio un ojo en la grieta de la pared de su habitación, observándola mientras dormía. Sentí un escalofrío subir por la espalda. ¿Un ojo? Es lo que ella dijo. Pensé que era paranoia, ¿sabe? Pero después vinieron las otras quejas. Los ruidos están empeorando. Ahora no es solo de noche, es por la tarde también. Y hay voces. ¿Voces? Voces llamando. Susurros. La señora del 207 dijo que escuchó a alguien llamarla por su nombre. 3 veces. Muy bajito, viniendo de la pared de la cocina. Miguel volvió con las herramientas antes de que pudiera preguntar algo más. Empezó a marcar la pared, preparándose para hacer una abertura cuadrada, cuando escuchamos 2 golpes suaves, provenientes de dentro de la pared, justo a la altura de la cabeza de Miguel. Él se detuvo, me miró. Yo miré a don Arturo, que estaba pálido. ¿Lo oyeron?, susurró el síndico. Todos lo oímos. Nos quedamos quietos, esperando. Nada.
Silencio otra vez. Miguel respiró hondo y continuó el trabajo, pero vi que sus manos temblaban un poco. Tomó el martillo y empezó a romper el yeso. Pedazos de mezcla caían al suelo, revelando el ladrillo debajo. Después de unos minutos, abrió un agujero del tamaño de una cabeza. Inmediatamente, un olor fuerte invadió el pasillo. No era olor de rata muerta, era olor a hierro, a sangre vieja. Y junto con el olor, vino un viento helado desde dentro de la pared. Un viento que no tenía ningún sentido. Miguel retrocedió, cubriéndose la nariz con la manga de la camisa. Don Arturo dio 2 pasos atrás, con la mano en la boca. Yo me quedé donde estaba, pero también cubrí la nariz. El olor era insoportable. «¿Qué diablos?», murmuró Miguel. Tomó la linterna y la apuntó al agujero. El haz de luz cortó la oscuridad ahí dentro. Era un hueco estrecho entre las paredes, lleno de cables viejos, tuberías oxidadas y polvo, mucho polvo. Pero había algo más. Marcas, rasguños en la parte interna de los ladrillos. Marcas recientes, profundas, como si alguien hubiera pasado las uñas con fuerza. Miguel iluminó más arriba, siguiendo los rasguños, y entonces todos lo vimos. Algo se movió, demasiado rápido como para estar seguros de qué era. ¿Una sombra? ¿Una forma? Algo pequeño, agachado, que desapareció hacia arriba por los conductos en cuanto la luz le dio. Miguel soltó la linterna, cayó al suelo y rodó, aún encendida, iluminando el zócalo. Su rostro estaba blanco. «¿Qué fue eso?», preguntó don Arturo con la voz temblorosa. «¿Lo vieron?». «Lo vi», dije. «Había algo ahí dentro». Miguel respiró hondo. Recogió la linterna del suelo, la mano temblándole. «Debió ser una rata», dijo, pero su voz no tenía ninguna convicción. «O un gato que quedó atrapado ahí dentro». Pero los 3 sabíamos que no era eso. Lo que vimos se movía diferente. No era un animal, era humanoide, pequeño, pero con forma humana, y rápido, demasiado rápido. Miguel tapó el agujero provisionalmente con un pedazo de madera contrachapada. Dijo a don Arturo que necesitaría investigar mejor, traer equipo al día siguiente, cámaras, tal vez, para ver qué había ahí dentro. El síndico estuvo de acuerdo, aliviado por no estar solo en eso. Bajamos las escaleras en silencio. Cuando entramos al coche, Miguel cerró las puertas y se quedó sentado por unos 5 minutos, solo respirando. «Tío», dijo finalmente, «lo viste, ¿verdad? No fue solo mi imaginación». «Lo vi», respondí. «Había algo ahí dentro». Él movió la cabeza y encendió el coche. En el camino a casa casi no habló, pero antes de dejarme en mi apartamento dijo: «Voy a volver mañana, con cámaras. Necesito saber qué es eso». «¿Estás seguro?», pregunté. Eso no parecía normal. «Lo sé, pero necesito terminar el trabajo. Y... no sé, necesito entender. Esa noche recibí un mensaje suyo, ya casi a medianoche. No puedo dormir. Sigo pensando en eso. Mañana descubro qué es». Le respondí que tuviera cuidado. Él vio el mensaje, pero no respondió. A la mañana siguiente intenté llamar a Miguel. Cayó en el buzón de voz. Le mandé un mensaje. Nada. Me preocupé, pero pensé que debía estar ocupado trabajando. Solo fue al final de la tarde que recibí un audio suyo. La voz estaba extraña, algo agitada. «Tío, estoy aquí en el edificio desde temprano. Instalé 3 cámaras térmicas en los huecos de las paredes. Una en el 3er piso, una en el 4.º y una en el 5.º. Don Arturo me dio acceso total. Estoy grabando todo. Las cámaras tienen sensor de movimiento, entonces si algo pasa ahí dentro, lo va a registrar. Voy a dejar grabando toda la noche y mañana temprano vengo a revisar las imágenes. Te mando lo que encuentre». Le respondí que tuviera cuidado. Él vio, pero no respondió. Esa noche recibí otro audio. Era casi la 1 de la madrugada. Su voz estaba diferente, asustada. «Estoy en casa, pero... tío, no sé qué está pasando. Estoy recibiendo notificaciones de las cámaras. Las 3, todas detectando movimiento al mismo tiempo. Estoy mirando por el celular y... hay algo moviéndose ahí dentro, en las 3 cámaras, al mismo tiempo. Como si hubiera más de una cosa. O como si la misma cosa se moviera muy rápido entre los pisos.
Voy a revisar esto bien mañana. Pero tío, esto no es normal. Intenté llamar. No atendió. A la mañana siguiente, me mandó un mensaje corto. Voy al edificio ahora. Necesito ver esas grabaciones en la pantalla grande. Te llamo después. No llamó. Lo que voy a contar ahora, lo sé porque después de que Miguel desapareció, conseguí acceso a los archivos de video. Don Arturo me dejó revisar todo. Y lo vi. Vi lo que Miguel vio. Cuando llegó al edificio esa mañana, subió directo al tercer piso. Llevó una computadora portátil para conectar las cámaras y bajar las grabaciones. Don Arturo estaba allí, esperando. Dijo que los ruidos habían empeorado durante la noche, que 3 vecinos llamaron reclamando, que había gente pensando en llamar a la policía. Miguel montó la computadora en el pasillo mismo, cerca del agujero que había abierto el día anterior. Conectó los cables y empezó a bajar los archivos. La primera cámara, del tercer piso, había grabado 6 horas de movimiento. Aceleró la reproducción y fue ahí que lo vio. Una silueta, pálida, agachada, moviéndose despacio por los conductos. La imagen térmica mostraba una forma humanoide, pero demasiado pequeña para ser un adulto. Los miembros eran largos, finos, desproporcionados, y la cabeza era lisa, sin rasgos, solo una masa ovalada, sin ojos, sin boca, solo piel estirada. La criatura se arrastraba por el hueco de las paredes, deteniéndose de vez en cuando, como si estuviera escuchando. Después continuaba, subía, bajaba, pasaba de un piso a otro con una facilidad extraña, como si conociera cada centímetro de ese espacio. Miguel pausó el video. Sus manos temblaban. Don Arturo, que estaba viendo por encima de su hombro, dio un paso atrás. ¿Qué es eso?, susurró el síndico. Miguel no respondió. Continuó mirando. En la grabación de la segunda cámara, del cuarto piso, la misma criatura apareció, pero esta vez se detuvo justo frente al lente. Se quedó allí, parada, por casi 10 minutos, la cabeza lisa vuelta directamente hacia la cámara, como si supiera que la estaban observando. Miguel sintió un nudo en el estómago. Saltó a la tercera grabación, del quinto piso, y fue ahí que su sangre se heló. La criatura estaba allí también, pero esta vez no estaba sola. Había 2 o 3. La imagen térmica no lo mostraba claro, porque se movían muy rápido, pasando una por encima de la otra, entrelazándose, como si se estuvieran comunicando, o como si estuvieran planeando algo. Don Arturo cubrió la boca. «Hay más de una», dijo, con la voz temblorosa. «Dios mío, hay más de una». Miguel siguió mirando, y entonces vio algo que hizo que su corazón se detuviera. En la grabación, a las 3:27 de la mañana, una de las criaturas se acercó al agujero donde la cámara estaba instalada. Metió la cabeza hacia afuera y se quedó allí, mirando hacia afuera de la pared, al pasillo vacío, y entonces abrió la boca. No tenía dientes, no tenía lengua, era solo un agujero negro, redondo, que se abrió en medio de aquella cara lisa, y de dentro salió un sonido, un susurro. Miguel no pudo escuchar qué era, porque las cámaras térmicas no grababan audio, pero vio la boca moverse, vio el susurro formarse. Después de algunos segundos, la criatura volvió hacia dentro de la pared y desapareció. Miguel cerró la computadora, respiró hondo, miró a don Arturo. «Tenemos que llamar a alguien», dijo. «Policía, cuerpo de bomberos. No sé, pero hay algo viviendo en las paredes de este edificio, y no es humano». Don Arturo estuvo de acuerdo, pero antes de que pudiera responder, una puerta se abrió en el pasillo. Era una mujer joven, de unos 20 años, con un niño pequeño en brazos. «Don Arturo», dijo, con la voz nerviosa, «necesito hablar con usted. Mi hijo no durmió en toda la noche. Dijo que escuchó a alguien llamándolo, por su nombre, viniendo de la pared del cuarto». Miguel sintió el estómago revolverse. «¿Cómo así llamándolo?», preguntó. La mujer lo miró, los ojos muy abiertos. Dijo que alguien susurró «Pedrito» 3 veces, muy bajito, y cuando miró la pared, había una grieta que no estaba allí antes. Y por dentro de la grieta, dijo que vio algo brillando, como un ojo. El niño
en brazos de ella, empezó a llorar. Miguel se levantó, guardó la computadora en la mochila. «Voy a ver el cuarto», dijo. La mujer lo llevó hasta el apartamento 502. El cuarto del niño era pequeño, con una cama individual pegada a la pared. Y allí, justo encima de la cabecera, había una grieta fina, reciente. Miguel se acercó, apoyó el oído. Silencio. Tomó la linterna e iluminó la grieta. Era demasiado estrecha para ver algo, pero cuando la luz entró, él escuchó un sonido, rápido, como un rasguño, o como si algo se alejara. Miguel retrocedió, miró a la mujer. «Salga de aquí», dijo. «Lleve a su hijo y vaya a casa de alguien. Esta noche no duerma aquí». La mujer asintió, asustada. Tomó al niño y salió del apartamento. Miguel volvió al pasillo. Don Arturo lo esperaba, nervioso. «¿Qué vas a hacer?», preguntó el síndico. «Voy a pasar la noche aquí», respondió Miguel. «Voy a quedarme de vigilia. Quiero ver si salen. Quiero ver qué hacen cuando nadie los está mirando». Don Arturo movió la cabeza. «Eso es una locura. Deberías llamar a la policía». «¿Y decir qué? ¿Que hay monstruos en las paredes? Van a pensar que estoy loco». «No. Necesito más pruebas. Necesito grabarlas saliendo. Necesito ver qué son». Él me mandó un audio esa tarde. «Tío, voy a pasar la noche en el edificio, solo. Sé que parece una locura, pero necesito entender qué está pasando aquí». Instalé más cámaras, una en el pasillo del tercer piso, otra en el quinto. «Voy a quedarme despierto toda la noche. Si pasa algo, lo registro todo. Te mando mañana temprano». Le respondí inmediatamente. «Miguel, no hagas eso. Sal de ahí, llama a la policía. Cualquier cosa. Pero no te quedes solo en ese lugar». Él vio el mensaje. No respondió. Y esa fue la última noche que alguien vio a mi primo con vida. Porque esa noche, él descubrió la verdad sobre lo que vivía en las paredes. Y la verdad estaba más cerca de él de lo que imaginaba. Cuando Miguel no respondió mis mensajes en la mañana siguiente, yo sabía que algo estaba mal. Llamé unas 10 veces. Nada. Fui directo al edificio. Llegué allí cerca de las 10 de la mañana. Don Arturo estaba en la entrada, pálido, hablando con 2 policías. Cuando me vio, vino corriendo. «Su primo», dijo con la voz temblorosa. «Desapareció». Mi estómago se cayó. «¿Cómo que desapareció?». «Pasó la noche aquí. Dijo que iba a quedarse vigilando. Yo lo dejé. Pero cuando llegué temprano para abrir el edificio, no lo encontré. Sus herramientas están aquí. La mochila, el celular, todo, menos él». Los policías hicieron el informe. Dijeron que iban a investigar. Preguntaron si Miguel tenía problemas personales, si podría haberse fugado. Dije que no. Expliqué que él estaba investigando unos ruidos extraños en el edificio, pero los policías no lo tomaron en serio. Dijeron que iban a revisar las cámaras de seguridad de la calle, pero yo sabía dónde estaba la respuesta. En las cámaras que Miguel había instalado. Don Arturo me llevó hasta el tercer piso. Las herramientas de Miguel estaban allí, esparcidas por el pasillo. La mochila estaba apoyada en la pared, abierta. La computadora aún estaba encendida, pero en modo de espera. Tomé la computadora y activé la pantalla. Las grabaciones estaban allí. 4 cámaras. Todas habían registrado la noche entera. Me senté en el suelo del pasillo y comencé a mirar. Las primeras 2 horas eran normales. Miguel aparecía en las cámaras del pasillo, sentado, mirando el celular, tomando café de un termo. A veces se levantaba y iba hasta el agujero en la pared, apoyaba el oído, iluminaba con la linterna. Nada. 12:15. Una de las cámaras térmicas detectó movimiento. Dentro de la pared del cuarto piso, la criatura apareció, agachada, moviéndose despacio, deteniéndose, escuchando. 12:28. Otra cámara, otra criatura, o la misma. Imposible saber. Miguel no lo sabía. Estaba en el tercer piso, sentado, ajeno a lo que pasaba en los pisos de arriba. 1:43 de la mañana. La cámara del pasillo del quinto piso captó algo. El agujero en la pared, donde la cámara térmica estaba instalada, comenzó a temblar, levemente, como si algo empujara desde adentro. Y entonces, despacio, una mano salió. No era una mano humana. Los dedos eran demasiado largos, finos, con articulaciones extras. La piel era blanca,
lisa, sin uñas. La mano tanteó el aire como si estuviera buscando algo, y entonces se retiró. Volvió hacia adentro de la pared. 2:12 de la mañana. Miguel se levantó. La cámara del pasillo del tercer piso mostró que él tomó la linterna y fue hasta el final del pasillo. Se detuvo frente a una de las puertas. Apoyó el oído. Se quedó así por casi un minuto. Y entonces lo vi. En el video de la cámara térmica del tercer piso, dentro de la pared, justo detrás de donde Miguel estaba, la criatura estaba allí, parada, la cabeza lisa, vuelta hacia afuera, como si estuviera observándolo a través de la pared, como si pudiera verlo. Miguel no lo sabía. Volvió a su lugar en el pasillo y se sentó de nuevo. 2:57 de la mañana. Los ruidos comenzaron. Golpes, provenientes de dentro de las paredes, de todos los lados, primero suaves, luego más fuertes. Miguel se levantó, tomó la linterna, comenzó a iluminar las paredes a su alrededor. ¿Dónde están?, dijo, con la voz firme pero tensa. Sé que están ahí. Los golpes pararon. Silencio absoluto. Miguel se quedó parado en medio del pasillo, respirando rápido. Y entonces escuchó un susurro, viniendo de la pared detrás de él. Él se giró despacio, apoyó el oído en la pared, y fue cuando vi, por la cámara térmica, que la criatura estaba allí, del otro lado, a menos de 5 centímetros de él, separados apenas por el ladrillo y el yeso. Miguel retrocedió, tomó el martillo que estaba en el suelo y comenzó a golpear la pared, con fuerza, con rabia, con miedo. «¡Sal de ahí!», gritó. «¡Sal de esa pared!». Pero los golpes no pararon, se multiplicaron, de todos los lados, de arriba, de abajo, como si las criaturas estuvieran alrededor de él, rodeándolo, cercándolo por dentro de las paredes. Y entonces, a las 3:14 de la mañana, el sonido paró. Todo quedó en silencio. Miguel soltó el martillo, respiraba rápido, sudado, miró a su alrededor. Nada, solo el pasillo vacío y las paredes inmóviles. Él se acercó al agujero que había abierto el primer día, tomó la linterna, iluminó ahí dentro y vio un rostro muy cerca, a centímetros de la abertura, aquella cara lisa, sin ojos, sin nariz, solo aquel agujero negro donde debería estar la boca. Miguel gritó, tropezó hacia atrás, dejó caer la linterna, y la criatura imitó su grito, igualito, con la misma entonación, con el mismo miedo. Miguel se quedó paralizado. La cámara del pasillo captó el momento exacto en que él entendió. Cuando comprendió, esas cosas estaban aprendiendo, estaban escuchando, estaban imitando. Tomó el celular, escribió algo, probablemente intentando mandarme un mensaje. 3:29 de la mañana. Miguel se acercó a la pared, apoyó el oído, se quedó quieto, escuchando, y entonces escuchó algo. La cámara no captó el sonido, pero vi por su expresión, por la forma en que su rostro se torció en horror puro. Él escuchó algo, y lo que escuchó lo hizo retroceder hasta el medio del pasillo, la respiración agitada. Del otro lado de la pared, alguien o algo estaba imitando el sonido de su respiración, corta, rítmica, exactamente igual. Miguel tomó la mochila, empezó a juntar las herramientas, desesperado. Iba a irse, finalmente, iba a salir de allí, pero entonces las luces del pasillo parpadearon, una vez, 2 veces, y se apagaron. Oscuridad total. La cámara del pasillo tenía visión nocturna, entonces siguió grabando. Yo podía ver a Miguel parado allí, en la oscuridad, solo con la luz de la linterna en la mano. Él iluminó alrededor, las paredes, el techo, el suelo, y entonces se detuvo. Iluminó el final del pasillo, y lo vi, el agujero en la pared, aquel que había abierto el primer día y tapado con madera contrachapada, estaba abierto de nuevo. La madera estaba en el suelo, arrancada desde dentro, y de dentro del agujero algo estaba saliendo. Despacio, un brazo, después otro, largos, finos, pálidos. La criatura se arrastró hacia afuera.
Cayó al suelo del pasillo con un sonido seco. Se quedó allí, agachada, la cabeza lisa girándose lentamente en dirección a Miguel. Él retrocedió, la linterna temblando en su mano. «No», susurró. La criatura no se movió. Se quedó allí, observando, como si estuviera esperando. Y entonces, de otra pared, otro sonido. Madera siendo arrancada, otro agujero abriéndose, otra criatura saliendo, y otra, 3, 4, 5 criaturas, todas saliendo de las paredes, todas agachadas en el pasillo, todas mirando a Miguel. Él soltó las herramientas, empezó a correr, dirección a la escalera. La cámara lo captó pasando, desesperado, la linterna balanceándose, pero cuando llegó a la puerta de la escalera, estaba trancada por dentro. Él tiró, golpeó, pateó, nada. Miró hacia atrás. Las criaturas venían, despacio, arrastrándose por el suelo, sin hacer sonido, solo aquellas formas pálidas acercándose en la oscuridad. Miguel gritó, golpeó la puerta, gritó pidiendo ayuda, y las criaturas imitaron. Su grito, repetido 5 veces, al unísono, perfectamente sincronizado. La grabación terminó a las 3:52 de la mañana. La cámara siguió grabando por 4 horas más. Grabó el pasillo vacío, las puertas cerradas, el silencio, ninguna señal de Miguel. Las criaturas habían vuelto a las paredes. Los agujeros estaban cerrados de nuevo, como si nada hubiera pasado. Cuando terminé de mirar, me quedé sentado allí en el pasillo por mucho tiempo, temblando, llorando, sin poder procesar lo que había visto. Don Arturo llamó a la policía otra vez. Les mostré los videos. Ellos se quedaron en silencio. Dijeron que iban a investigar, que iban a llamar a especialistas. Pero yo sabía que no iban a encontrar nada, porque Miguel ya no estaba aquí. No en este mundo. Él estaba allí, dentro de las paredes, con ellas. En los días siguientes, los vecinos comenzaron a irse del edificio. Uno por uno. Decían que los ruidos habían empeorado, que ahora ya no eran rasguños, eran susurros, palabras, frases. Una mujer del 4º piso dijo que escuchó la voz de Miguel, pidiendo ayuda, viniendo de dentro de la pared del baño. Don Arturo selló los agujeros, todos, pero no sirvió, porque por la noche, cuando el edificio se queda silencioso, todavía se escucha, muy bajito, una respiración agitada y el sonido de uñas rascando el cemento. Desde dentro hacia afuera. Hoy el edificio está casi vacío. Solo 3 apartamentos aún tienen gente viviendo. Los otros están abandonados. Don Arturo renunció. No soporta más quedarse allí. ¿Y yo? Yo nunca volví. Pero a veces, en medio de la noche, cuando todo queda demasiado silencioso, apoyo el oído en la pared de mi apartamento. Y tengo miedo de oír esos 2 golpes otra vez. Mi nombre es Daniela, y en esa época yo tenía 23 años. Estaba haciendo mi servicio social como auxiliar de enfermería en un hospital público que estaba a punto de ser demolido. El lugar era una verdadera ruina. Paredes descascaradas, azulejos rotos, lámparas que parpadeaban sin parar en los pasillos vacíos. Olía a desinfectante vencido mezclado con algo más pesado. Algo que parecía impregnar las paredes después de tantos años. La mayoría de las salas ya habían sido desactivadas. Los pacientes fueron transferidos al hospital nuevo, pero algunas áreas todavía funcionaban. La sala de emergencias, la farmacia y el almacén que quedaba en el subsuelo. Éramos solo 4 en el turno nocturno. Yo, la enfermera jefe Rocío, el médico de guardia y un guardia viejo que pasaba toda la noche durmiendo en la recepción. Fue Rocío quien me dio el aviso sobre el ascensor. Estábamos tomando café tibio en la salita de descanso cuando ella encendió un cigarrillo, algo que nunca haría en el hospital nuevo, pero allí ya nadie se preocupaba por las reglas. Tenía unos 50 años, el cabello gris recogido en un moño apretado y ojos cansados de quien ya ha visto demasiado. «Escucha bien, muchacha», dijo, soltando el humo despacio. «Si necesitas bajar al almacén de madrugada,
Usa la escalera, siempre. Me reí, pensando que era alguna broma interna. ¿El ascensor está roto? No exactamente. Apagó el cigarrillo en el cenicero sucio. Pero después de medianoche, él hace cosas extrañas. Cosas extrañas. Rocío me miró de una forma que me heló el estómago. Baja solo, y cuando vuelve, a veces trae cosas de allá abajo. Quise preguntar más, pero en ese momento el bip del interfono rompió el silencio. Era la sala de emergencias. Necesitaban suministros urgentes. Vendas, suero, medicación básica. Y todo estaba guardado en el almacén del subsuelo. Miré el reloj en la pared. 2:45 de la madrugada. Voy yo, dije, levantándome de la silla. Rocío sujetó mi brazo con fuerza. Por la escalera, Daniela. Promételo. Lo prometo. Pero cuando llegué al pasillo principal, miré la puerta de la escalera de emergencia y luego el ascensor antiguo de hierro en el centro del vestíbulo. La escalera tenía 8 pisos hasta el subsuelo. Mis pies ya dolían de tanto correr durante la noche y solo quería recoger los suministros y volver rápido. El ascensor estaba allí, quieto, con sus puertas de hierro plegables medio abiertas. Solo esta vez, murmuré para mí misma. Crucé el pasillo vacío. Mis pasos resonaban sobre el suelo de cerámica quebrada. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre mi cabeza, creando sombras nerviosas en las paredes. Cuando llegué frente al ascensor, dudé. La cabina estaba oscura por dentro, iluminada solo por una bombilla débil que se balanceaba levemente, incluso sin corriente de aire. El olor que salía de allí era fuerte, óxido, humedad y algo más, algo orgánico y podrido que me hizo cubrirme la nariz. Pero ya estaba allí. Retroceder sería admitir que tenía miedo de un ascensor viejo. Empujé la puerta plegable. Rechinó fuerte, rompiendo el silencio mortal del pasillo. Entré en la cabina. El piso estaba cubierto por una fina capa de polvo y manchas oscuras que preferí no identificar. El panel de botones estaba oxidado, con los números casi borrados. Presioné el botón del subsuelo, marcado con una simple S. No pasó nada. Presioné de nuevo, y otra vez. La luz sobre mí parpadeó 3 veces. Entonces el ascensor dio un sacudón violento y comenzó a bajar. No debería tardar más de 30 segundos. Pero después de un minuto bajando, empecé a ponerme nerviosa. El ascensor parecía ir demasiado rápido, y el sonido que venía del eje era un gemido metálico agudo que me erizó la piel. De repente, se detuvo con un golpe seco. Las luces parpadearon y se apagaron completamente. Quedé en la oscuridad total. Mi corazón se aceleró. Tanteé las paredes buscando algún botón de emergencia, pero mis dedos solo encontraron hierro frío y húmedo. Calma, Daniela, susurré para mí misma. Es solo un corte de energía. Fue entonces cuando las luces volvieron. Pero esta vez, el panel de botones estaba diferente. Todos los números estaban apagados, excepto uno que parpadeaba en rojo. 1. Un piso que no existía. Y lentamente, muy lentamente, las puertas del ascensor comenzaron a abrirse. El aire que entró por la rendija de las puertas era completamente diferente. Pesado, húmedo, con un olor a óxido tan fuerte que me quemó la garganta. Había algo más en ese olor, algo dulce y podrido, como carne dejada al sol. Las puertas continuaron abriéndose despacio, rechinando con un sonido que me hizo apretar los dientes. Del otro lado, un pasillo, pero no era el almacén que yo conocía. Ese pasillo era largo, estrecho, con paredes de azulejo gris oscuro que reflejaban una luz débil y temblorosa. En el techo, una sola lámpara fluorescente parpadeaba de forma irregular, creando intervalos de oscuridad total cada 3 o 4 segundos. Mis dedos buscaron frenéticamente el panel de botones. Presioné el de la planta baja, presioné el del primer piso, presioné todos los botones al mismo tiempo. Nada funcionó. El número rojo seguía parpadeando. 1. No, 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 murmuré, golpeando el botón de cerrar puertas. Pero las puertas ya estaban completamente abiertas y no respondían. Fue cuando lo oí. Pasos, lentos, arrastrados. El sonido de algo siendo arrastrado contra el suelo, como pies descalzos sobre piso mojado. Venía del fondo del pasillo. Todo mi cuerpo se heló. Cada instinto gritaba que me quedara quieta.
que no hiciera ruido, que no llamara la atención. Presioné mi cuerpo contra la pared del fondo del ascensor, intentando hacerme más pequeña. La lámpara del pasillo parpadeó. En el breve segundo de luz, vi algo moviéndose allá al fondo. Parpadeó de nuevo. Estaba más cerca. Era una camilla. Una de esas camillas antiguas de hospital, con rueditas oxidadas y estructura de metal. Se movía sola, deslizándose por el pasillo hacia mí, sin que nadie la empujara. Sobre la camilla había una sábana blanca, manchada de algo oscuro, y debajo de la sábana, una forma humana. Mi corazón latía tan fuerte que podía oír la sangre en mis oídos. Quise gritar, pero mi garganta estaba cerrada. Quise correr, pero ¿a dónde? El pasillo era la única salida, y la camilla venía directo hacia mí. La camilla se detuvo a pocos metros del ascensor. Me quedé congelada, observando. La sábana estaba inmóvil. Tal vez era solo una camilla abandonada que había rodado sola por el piso inclinado. Tal vez la sábana se movió, subió y bajó, despacio, como si algo respirara debajo. Mi estómago se revolvió y entonces escuché la voz. No era una voz normal, era un susurro ronco, húmedo, que parecía salir de una garganta llena de líquido. Enfermera. Cada célula de mi cuerpo gritaba que no respondiera. Enfermera, tengo frío. La forma debajo de la sábana se movió otra vez, y esta vez vi dedos, largos, pálidos, con uñas ennegrecidas, aparecer en el borde del tejido. Por favor, cúbreme. Mi mano fue directo al panel de botones. Golpeé todos desesperadamente, rezando para que algo, cualquier cosa, funcionara. La camilla comenzó a moverse otra vez, esta vez más rápido, directo hacia el ascensor. Las puertas no respondían. La camilla estaba a pocos centímetros de la entrada cuando, de repente, la sábana fue arrancada hacia atrás. Lo que vi debajo no era un rostro humano completo. Era algo entre un rostro y una calavera. La piel estirada, gris, rasgada en algunos lugares mostrando músculo oscuro debajo. Los ojos eran dos huecos profundos y negros, pero lo peor era la boca, abierta en una sonrisa imposible, con dientes amarillentos y una lengua hinchada que se movía. La cosa extendió el brazo hacia mí. Los dedos largos y pálidos se estiraron, intentando alcanzar el interior del ascensor. Me lancé hacia un lado, presionando mi cuerpo contra la pared lateral de la cabina. Mi mano encontró la puerta plegable de hierro y la jalé con toda la fuerza que tenía. La puerta empezó a cerrarse, pero la mano estaba cada vez más cerca. Las uñas ennegrecidas arañaron el piso del ascensor, dejando marcas oscuras. ¡Cierra! ¡Por el amor de Dios! La puerta estaba casi cerrada cuando los dedos se metieron por la rendija, impidiendo el cierre completo. Podía ver la mano allí, retorcida en la abertura de 5 centímetros entre las puertas. La piel estaba fría y húmeda. El olor a descomposición llenó la cabina. Entonces el ascensor entero tembló violentamente. Las luces parpadearon y de repente la mano soltó la puerta. Las puertas se cerraron completamente con un chasquido metálico. El ascensor dio otro sacudón y comenzó a subir. Me derrumbé en el suelo de la cabina, temblando incontrolablemente, abrazando mis rodillas. Las lágrimas caían por mi rostro. Mi respiración salía en sollozos cortos y desesperados. El ascensor subía lentamente, y yo rezaba para que no se detuviera otra vez. Finalmente, escuché el ding que indicaba llegada. Las puertas se abrieron. Luz fluorescente invadió la cabina. Era la planta baja. El pasillo conocido, con sus paredes descascaradas y olor a desinfectante. Me arrastré fuera del ascensor y caí al suelo del pasillo, jadeando. Fue cuando lo vi. En el piso del ascensor, donde la mano había arañado, había marcas largas y oscuras, y un rastro de algo húmedo y oscuro que iba desde el ascensor hasta donde yo estaba, como si algo me hubiera seguido afuera. Miré hacia atrás, al pasillo vacío. Nada. Pero entonces escuché, viniendo de algún lugar distante del hospital, el sonido de rueditas oxidadas chirriando contra el suelo, acercándose. Me levanté tambaleando y corrí. No miré hacia atrás. No quería saber si algo me seguía.
Mis zapatillas resbalaban en el suelo encerado mientras corría por el pasillo hacia la sala de emergencias. El sonido de las rueditas seguía resonando por las paredes. A veces parecía venir detrás de mí, a veces de un pasillo lateral, a veces desde arriba. Llegué a la sala de emergencias jadeando, sudada, con las manos temblando tanto que apenas podía abrir la puerta. Rocío estaba organizando medicamentos cuando me vio. Su rostro cambió en el acto. ¿Qué pasó? No podía hablar. Solo señalé el pasillo, el ascensor. Ella dejó todo y vino hacia mí, sujetándome por los hombros. Usaste el ascensor. No era una pregunta, era una afirmación. Logré asentir. Te llevó allí, ¿verdad? Al menos uno. ¿Cómo sabías? Mi voz salió ronca, quebrada. Rocío me jaló hacia adentro y cerró la puerta. La trabó. Después verificó si las ventanas también estaban cerradas. No soy la primera en advertirte, Daniela, pero nadie escucha. Encendió otro cigarrillo con manos temblorosas. Este hospital tiene más de 60 años. Cuando lo construyeron, en los años 60, hubo un accidente durante la obra. Parte del subsuelo se derrumbó. 12 obreros quedaron atrapados allá abajo. Tardaron 3 días en sacar los cuerpos. Mi estómago se revolvió. Dicen que después de eso, empezaron a oír cosas en el subsuelo. Golpes, gemidos. Al principio pensaban que eran las cañerías. Pero entonces, los pacientes empezaron a desaparecer por la noche. Desaparecían de las camillas, de las habitaciones. Los encontraban en el ascensor, muertos, con una expresión de terror absoluto. ¿Por qué nadie cerró el ascensor? Logré preguntar. Lo intentaron, varias veces, pero siempre vuelve a funcionar solo, especialmente de madrugada. Rocío soltó el humo despacio. La última enfermera que bajó al menos uno salió diferente. Pasó 3 días sin hablar. Cuando finalmente habló, solo repetía una cosa. Ellos querían que me quedara. Dijeron que la enfermería estaba llena. ¿Dónde está ella ahora? Rocío me miró con ojos cansados y tristes. Volvió, una semana después. Entró al ascensor durante el turno, presionó el botón del -1 y nunca más subió. Un escalofrío recorrió mi espalda. Fue entonces cuando escuchamos. El sonido vino del pasillo, el sonido inconfundible del ascensor llegando a un piso. Las dos nos quedamos congeladas, más cerca ahora, como si se abriera en cada piso, uno por uno, subiendo. Rocío apagó las luces de la sala de emergencias. Nos quedamos en la oscuridad, solo con la luz de emergencia roja en la esquina. Estaba en nuestro piso. A través del vidrio de la puerta podíamos ver el pasillo. El ascensor estaba allí, detenido, con las puertas abiertas. La cabina estaba vacía, pero en el suelo había un rastro húmedo y oscuro que salía del ascensor y seguía por el pasillo, en dirección a la sala de emergencias. «No hagas ruido», susurró Rocío. El rastro seguía formándose, como si pasos invisibles dejaran huellas mojadas en el piso. Cada pisada más cerca de nuestra puerta. Mi corazón casi explotó del pecho cuando la manija comenzó a girar, lentamente. Rocío la había trabado, pero la manija seguía intentando. Giraba hacia un lado, luego hacia el otro, despacio, paciente, y entonces se detuvo. Silencio absoluto. Me quedé mirando la puerta, sin respirar, esperando. 1 minuto, 2, 5, nada. Rocío finalmente se movió, encendiendo una pequeña linterna. Iluminó la puerta. La manija estaba normal, no había nadie del otro lado, pero cuando iluminó el suelo cerca de la puerta, lo vimos. Del otro lado, bajo la rendija, un charco oscuro se extendía lentamente. Y en medio de ese charco, los contornos de dedos largos, presionados contra el suelo, como si algo estuviera agachado del otro lado, esperando. Pasamos el resto de la noche encerradas allí. No dormimos, no hablamos, solo nos quedamos observando la puerta, esperando el amanecer. Cuando el sol finalmente comenzó a entrar por las ventanas y escuchamos los primeros sonidos del personal del día llegando, Rocío destrabó la puerta con cuidado. El pasillo estaba vacío, limpio, no había rastro de nada. Pero cuando miramos hacia el ascensor, estaba allí, detenido, con las puertas abiertas. Y en el panel, un único botón parpadeaba en rojo. 1.
Renuncié ese mismo día. Ni siquiera esperé fin de mes. Tomé mis cosas y salí sin mirar atrás. Hoy trabajo en una clínica pequeña, moderna, con solo 2 pisos y escaleras bien iluminadas. Nunca más usé un ascensor. Ni siquiera puedo entrar en uno. Mis colegas lo encuentran gracioso. Dicen que soy exagerada, que subo 6, 7 pisos por las escaleras para evitar el ascensor, incluso cargando peso. Pero ellos no saben. No saben que cada vez que veo puertas de metal cerrándose, mi corazón se acelera, que me despierto en medio de la noche empapada en sudor, soñando con aquel pasillo oscuro y el olor a óxido, que a veces, cuando estoy sola en el turno nocturno, evito mirar los rincones oscuros porque tengo miedo de ver una camilla detenida allí. Hago terapia hace 2 años. La psicóloga dice que es trastorno de estrés postraumático, que con el tiempo va a mejorar, pero ella no estaba allí. Ella no vio esos dedos pálidos, no escuchó esa voz, no sintió el aire helado de aquel lugar que no debería existir. Y hay días en que todavía me pregunto, ¿será que realmente pasó? Hasta que veo mis manos temblando cuando paso frente a un edificio antiguo, o cuando necesito buscar algo en el sótano de la clínica y mi cuerpo simplemente se paraliza, incapaz de bajar. Hay cicatrices que nadie ve, y hay lugares que quedan marcados en nosotros, incluso después de que ya no existen. Esto pasó hace unos 2 años, en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Uno de esos edificios de los años 80, con pasillos estrechos, azulejos descoloridos, y ese olor a moho que nunca se va de las paredes. Yo acababa de mudarme allí. El alquiler era barato. El apartamento quedaba en el 5.º piso. Y para ser sincero, no me importaba mucho el aspecto algo descuidado del lugar. Trabajaba todo el día en un taller mecánico. Llegaba a casa cansado, me bañaba, comía cualquier cosa y me desmayaba en la cama. La rutina era esa, simple, predecible, hasta aquella noche. Era un martes, debían ser las 3 de la madrugada, cuando el portero eléctrico sonó por primera vez. Un sonido metálico, agudo, que cortó el silencio del apartamento como un cuchillo. Me desperté asustado, el corazón latiendo fuerte, aún medio mareado de sueño. Me quedé acostado, esperando. Pensé que había sido un error, ¿sabes? Alguien borracho apretando botones en la planta baja, buscando el apartamento de un amigo. Pero el timbre volvió a sonar, esta vez más insistente. 2 timbres seguidos, cortos, como si alguien tuviera prisa. Me levanté irritado, arrastrando los pies hasta la cocina donde estaba el portero. La luz del pasillo estaba apagada. Solo la claridad débil de la calle entraba por la ventana. Tomé el auricular, aún medio dormido. ¿Hola? Silencio. Pero no era un silencio vacío, ¿entiendes? Era de esos en los que sientes que hay alguien del otro lado. Como cuando llamas a alguien y la persona no habla, pero escuchas la respiración, el ruido de fondo. «Hola», repetí, ahora más despierto. «¿Quién es?» Y entonces vino la voz. Una voz femenina, suave, casi susurrada, como si la persona tuviera miedo de que alguien la oyera. «Abre la puerta, por favor». Sentí un escalofrío subir por la nuca. «¿Cómo así? ¿Quién eres tú? Por favor, antes de que vuelva». La voz temblaba. Se podía sentir la desesperación allí, pero también había algo extraño, algo que no encajaba. Era demasiado tarde. Nadie tocaba el portero a las 3 de la madrugada pidiendo ayuda así. «Mira, creo que te has equivocado de apartamento. Aquí es el 503. Sé dónde estás», respondió, y mi sangre se heló. «Abre, está subiendo». Colgué de inmediato. Me quedé allí parado, sosteniendo el auricular, la mano sudando frío. Pensé en volver a la cama, olvidar eso, pero entonces el portero sonó otra vez, y otra vez, y otra vez. Tomé el auricular, esta vez sin decir nada. Solo escuché. La respiración estaba más pesada ahora, más cercana. «¿Por qué no abres?», preguntó, y la voz ya no era suave. Había una rabia contenida allí, una frustración. «Necesito entrar». Miré la pantalla del portero. Esa pantalla vieja, de LED verde débil,
que mostraba el número del apartamento desde donde venía la llamada. Piso 9, apartamento 901. Sentí el estómago dar un vuelco. Espera, eso no tenía sentido. El portero de ese edificio era antiguo, de los más simples. Solo llamaba desde la portería hacia los apartamentos. No había forma de que un apartamento llamara a otro. Nunca la hubo. Entonces, miré de nuevo la pantalla, esperando haber leído mal. Pero ahí estaba. 901. El 9º piso estaba vacío. Lo había escuchado del síndico, don Ramón, cuando me mudé. Me lo había comentado de pasada, mientras me entregaba las llaves. El 9º está cerrado por reforma, mano. Nadie vive ahí hace como 5 meses. Si oyes ruido de arriba, ignora. Debe ser las cañerías o algún ratón. Pero eso no era ruido de cañería. Eso era una voz humana, llamando desde un lugar que no debería tener portero funcionando, desde un apartamento que no debería poder llamarme. Colgué de nuevo y esta vez dejé el auricular fuera del gancho, sobre el mostrador. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en el silencio del apartamento. Volví al cuarto, pero no pude dormir. Me quedé sentado al borde de la cama, mirando el pasillo oscuro, esperando cualquier sonido. Nada, solo el silencio pesado de la madrugada, hasta que, alrededor de las 4:30, lo oí. Un ruido que venía del pasillo del edificio. Pasos lentos, arrastrados, subiendo las escaleras, y se detuvieron justo frente a mi puerta. Contuve la respiración. Mi apartamento era pequeño. Se podía ver la puerta de entrada directamente desde la cocina. La rendija debajo de la puerta estaba oscura. Ninguna sombra, ningún movimiento. Pero yo sabía que había alguien del otro lado. Me quedé esperando. 5 segundos, 10, 20, nada. Entonces, despacio, los pasos comenzaron de nuevo, esta vez bajando las escaleras, cada peldaño crujiendo suavemente hasta que el sonido desapareció por completo. Respiré hondo, tratando de calmarme. Tal vez era solo algún vecino que volvía tarde, borracho, confundido. Tal vez había golpeado la puerta equivocada y se había ido. Pero la llamada, esa maldita llamada que venía del 9º piso, volví al cuarto, pero no pude dormir. Me quedé sentado en la cama, con la espalda contra la pared, esperando el amanecer. Cada ruido del edificio me hacía sobresaltarme. El ascensor subiendo, una puerta cerrándose a lo lejos, el agua corriendo por las cañerías. Cuando finalmente amaneció, ya estaba de pie, tomando café, intentando convencerme de que todo había sido solo una pesadilla, una alucinación de madrugada. Pero no lo fue, porque cuando salí para el trabajo, alrededor de las 7 de la mañana, encontré a don Ramón barriendo el vestíbulo de la planta baja. Era un hombre bajo, de unos 60 años, siempre con gorra y un cigarrillo apagado colgando del costado de la boca. «Buenos días, jefe», dijo, sin levantar los ojos de la escoba. Dudé. No quería parecer loco, pero necesitaba saber. «Don Ramón, el 9º piso está realmente vacío, ¿verdad?». Dejó de barrer y me miró, frunciendo el ceño. «Sí». «¿Por qué?». «Es que anoche de madrugada sonó mi portero, y cuando miré la pantalla, decía que era del apartamento 901. Su rostro cambió. Se puso serio. Apoyó la escoba contra la pared y dio un paso más cerca. «¿A qué hora?». «Como a las 3, 3:30». Se quedó callado un momento, mirando al suelo. Luego suspiró profundamente. «Mira, mano, hay cosas que pasan en este edificio que es mejor no prestarles mucha atención. ¿Entiendes?». «¿Qué tipo de cosas?». Miró alrededor, como si alguien pudiera estar escuchando, y bajó la voz. «Este edificio es viejo, muy viejo, y el 9º piso, bueno, tuvo algunos problemas. Hace tiempo ya». «¿Qué tipo de problemas?». «Hace unos 8 meses vivía una mujer en el 901, sola. Trabajaba desde casa, casi no salía. Los vecinos decían que era un poco rara, que pasaba la noche entera despierta, que a veces la oían hablar sola, pero nadie le daba importancia, ¿sabes? Cada uno con sus problemas». Tragué en seco. «¿Y qué le pasó?». «Una noche bajó hasta la portería en plena madrugada, golpeando la puerta de vidrio, gritando que alguien intentaba entrar a su apartamento.
que necesitaba ayuda. Después subió golpeando puerta por puerta, en el quinto, sexto, séptimo piso, todos los apartamentos, uno por uno, sin parar, diciendo que por favor abrieran, que él iba a volver. ¿Y alguien abrió? Negó con la cabeza. Todos pensaron que estaba loca. Ya había hecho cosas raras antes, ¿sabes? Una vez llamó a la policía diciendo que había alguien en el pasillo, pero cuando llegaron no había nadie, así que esa vez nadie le creyó. Y después, al día siguiente, no respondió cuando el cartero llamó. Pasó 3 días así, hasta que el olor, bueno, ya te imaginas, sentí un escalofrío. ¿Murió? La encontraron en el baño, la puerta cerrada por dentro. Dicen que el corazón se detuvo, pero hizo una pausa. Cuando derribaron la puerta, el apartamento estaba todo revuelto, muebles volcados, espejo roto, como si hubiera habido una pelea, y el portero señaló el aparato en la pared. Estaba arrancado de la pared, los cables afuera, todo roto. No pude decir nada. Por eso el piso fue cerrado. Nadie quiere alquilar ese apartamento. Y desde entonces... Bueno, hay gente que jura que oye cosas, pasos. El portero sonando en medio de la noche. Me miró directamente a los ojos. Si yo fuera tú, no atendería más ese portero de madrugada. Y si lo haces, no abras la puerta. A nadie. Salí de allí con las piernas temblando. Fui a trabajar, pero no pude concentrarme. Todo el día esa conversación me daba vueltas en la cabeza. Y peor, la noche se acercaba. Cuando volví al edificio, ya eran casi las 8 de la noche. El pasillo estaba vacío. Las luces parpadeaban de vez en cuando. Entré en el ascensor y presioné el botón del 5.º piso. Pero entonces, antes de que las puertas se cerraran, se detuvieron y se abrieron otra vez. Nadie entró. El pasillo seguía vacío. Presioné el botón de nuevo. Las puertas empezaron a cerrarse y se detuvieron otra vez. Mi corazón se aceleró. Fue entonces cuando oí un sonido que venía de arriba, algo arrastrándose, despacio, pesado, bajando por las escaleras de emergencia, piso por piso, y venía en mi dirección. Miré el pasillo vacío, el ascensor que no se cerraba, y tomé una decisión rápida. Subí corriendo por las escaleras hasta mi apartamento en el 5.º piso. Entré, cerré la puerta con llave, pasé la cadena, me quedé apoyado allí, intentando calmar mi respiración. Afuera, el pasillo estaba en silencio. El sonido se había detenido. Esa noche fue peor que la anterior. No pude dormir nada. Me quedé en el sofá, frente a la puerta, con todas las luces encendidas. Cada pequeño ruido me hacía saltar. El viento en la ventana, la nevera encendiéndose, el edificio crujiendo. Pero el portero no sonó, al menos no esa noche. Pasé el día siguiente como un zombi en el trabajo. Cuando volví al edificio, ya estaba decidido. Iba a buscar otro lugar donde vivir. No importaba si perdía el depósito, si tenía que dormir en casa de un amigo. Cualquier cosa era mejor que quedarme allí. Pero cuando llegué a la planta baja, vi a don Ramón conversando con 2 hombres con mamelucos. Tenían herramientas, una escalera, y miraban hacia el techo. ¿Qué está pasando?, pregunté. Don Ramón se volvió. Problema en el cableado del 9.º piso. Los porteros están fallando. Estos muchachos vinieron a echar un vistazo. Sentí un nudo en el pecho. ¿Falla cómo? Uno de los técnicos respondió, sin apartar la vista del panel de cables. Interferencia extraña. Algunos porteros suenan solos, otros muestran números que no existen en el sistema. Cosa de cableado viejo, humedad. Vamos a tener que cambiar todo. ¿Números que no existen? Sí, como apartamentos de pisos que no tienen portero activo. Ya vi eso antes en edificios antiguos. Los cables se cruzan, crean bucles, y el sistema se vuelve loco. Lo dijo con tanta naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Pero yo lo sabía que no era solo cableado. Esa noche intenté convencerme de que todo estaba explicado. Era solo un fallo eléctrico. La historia de la mujer me había afectado y me había vuelto paranoico. Me acosté más tranquilo. Incluso dejé el portero colgado. Dormí, hasta que, alrededor de las 2:30 de la madrugada, me despertó un ruido. No era el portero.
Era alguien golpeando la puerta. 3 golpes, pausados, firmes. Me senté en la cama, el corazón disparado. Esperé. Tal vez era un error, tal vez era el vecino. 3 golpes otra vez. Me levanté despacio, descalzo, y fui hasta la puerta sin hacer ruido. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero entonces escuché la voz, del otro lado de la puerta, bajito, casi susurrando. «Por favor, abre». Era la misma voz del portero, la misma que me había llamado aquella primera noche. «Está aquí. Ha vuelto. Por favor». Mi mano temblaba sujetando el picaporte. Todo en mí gritaba que no abriera, que no hiciera nada, pero la voz tenía tanta desesperación, tanto miedo real. «¿Quién eres?», pregunté con la voz temblorosa. Silencio. Entonces, muy bajito: «¿Sabes quién soy?». Y lo supe. En ese momento, lo supe. Era ella, la mujer del 901. «Estás muerta», susurré, más para mí que para ella. «Lo sé». La voz temblaba. «Pero él no se fue. Aún está aquí. ¿Qué quieres de mí?». Ella no respondió. En lugar de eso, escuché pasos. No venían del pasillo, venían de arriba, del 9º piso, pesados, lentos, bajando las escaleras. Los pasos se hicieron más fuertes, más cercanos. Me apoyé contra la puerta, las lágrimas bajando, intentando no hacer ruido. Los pasos se detuvieron en mi piso. Escuché el crujido del pasillo, como si alguien estuviera justo allí, del otro lado de la pared. Miré otra vez por la mirilla. Nada, pero cuando bajé la mirada, vi la sombra. Una sombra moviéndose lentamente debajo de la puerta, como si alguien estuviera parado allí, esperando, observando. Pasé toda la noche despierto, apoyado contra la puerta, sosteniendo el picaporte con fuerza, rezando para que no intentaran abrir. Cuando amaneció, la sombra había desaparecido. Recogí mis cosas ese mismo día. Ni siquiera esperé fin de mes. Dejé todo atrás. El depósito, algo de ropa, los muebles. Solo tomé lo esencial y me fui. Nunca volví a ese edificio. Pero hay noches, incluso ahora, viviendo en otro lugar, en que sueño con esos 3 golpes en la puerta. Siempre 3. Esta noche llega a su fin, mis queridos huéspedes. Pero antes de que las sombras nos envuelvan por completo, quiero agradecerles por acompañarme una vez más en este viaje entre lo real y lo oculto. Díganme, ¿qué les pareció el relato de hoy? Si sintieron ese escalofrío recorrerles la piel, no olviden dejar su comentario y suscribirse. Aquí, en este espacio donde las historias nunca duermen, siempre serán bienvenidos. Que la oscuridad los guíe y que la próxima noche nos encuentre juntos otra vez.